¿Cuántos vieron la noticia del huracán Dorian? ¿Cuántos ven noticias? El huracán Dorian, categoría 5, destruyó buena parte de islas de las Bahamas. Saldo parcial hasta el día de ayer: 52 muertos, más de 1.300 desaparecidos. Una verdadera catástrofe producida por este monstruo climático. Quiero invitarlo a que vea unas imágenes para que dimensionemos la magnitud de la tragedia. Las imágenes son desoladoras. Hogares sumergidos en un río de escombros, autos volcados, destrozos sin fin. Desde el aire, la dimensión de la catástrofe en las Bahamas tras el azote del mortal huracán Dorian es impactante. Con el agua por arriba de la cintura, Julia Island lucha contra la corriente para salvar a sus mascotas. El monstruoso huracán se estacionó por más de 48 horas sobre la región noroeste de las islas, con lluvias y... Creo que es suficiente, ¿no? Para dimensionar la catástrofe. Pero viendo las imágenes en el noticiero y leyendo un poco en los periódicos, me hice una pregunta. ¿Por qué todos los años para esta época estamos viendo cosas como esta? ¿Qué es lo que está pasando, verdad? Pasó en Puerto Rico, pasó en Estados Unidos hace unos años, en Carolina del Sur, pasó ahora en Bahamas, ha pasado en Cuba, ha pasado en Haití. ¿Qué está pasando? Y la respuesta es que fenómenos como estos, fenómenos naturales tan fuertes, son imposibles de controlar. Hay tormentas que no podemos controlar, hay huracanes que no se pueden controlar, hay ciclones que no podemos controlar, hay tifones, no importa el lugar donde se presenten, son eventos naturales que no podemos controlar. No podemos controlar un terremoto, no podemos controlar un tsunami. ¿Qué es lo que sí podemos hacer? Prevenir, minimizar el riesgo. Ahora, ¿qué enseñan las autoridades encargadas de gestionar el riesgo cuando un evento de esta magnitud se presenta? Todo se centra en buscar lugares de refugio. ¿Qué es lo que tiene que hacer una persona en caso de una tormenta? Buscar un refugio. Las personas que viven en zonas de terremotos se les enseña que cuando se presente un movimiento telúrico hay que buscar un lugar seguro, un lugar de refugio. Ahora, mi pregunta es la siguiente. Es como el análisis que yo hacía. Si todas estas poblaciones o todas estas islas están en una zona crítica, ¿por qué no se toman medidas para prepararse y tener más lugares de refugio? Aún leyendo la información o leyendo la noticia, el gobierno de Bahamas manifestaba que hay 1.300 desaparecidos, pero muchos de ellos porque desatendieron la instrucción que dio el gobierno. El gobierno, al ver la magnitud del huracán que venía, un huracán categoría 5 con vientos de más de 250 kilómetros por hora, advirtió a la población que buscara lugares de refugio y la gente no quiso salir. Eso me llevó a hacerme una pregunta. ¿Cuál es mi actitud o cuál es mi reacción cuando vienen las tormentas de la vida? Quisiera que usted le preguntara a la persona que tiene a su lado, ¿estás preparado para enfrentar tormentas en la vida? Jesús dijo algo muy claro. Todos enfrentaremos, ¿qué? Tormentas. En el mundo hay aflicción. En el mundo hay tormentas. Todos vamos a enfrentar tormentas. Usted puede decirle con cariño a la persona que tiene al lado, tú también vas a enfrentar tormentas. Si no es que ya las has enfrentado. ¿Cuántos han enfrentado tormentas? En el colegio, en la universidad, en el trabajo, en la casa, en la calle, en todas partes hay tormentas. ¿Cuál es el gran problema? Que uno no sabe cuándo vienen las tormentas. Usted puede hoy salir y el día parece soleado, maravilloso, está espectacular, pero de repente aparece un nubarrón en el horizonte y se forma una tormenta. Mire lo que dice el Salmo 107, versículo 23 al 27. Dice, algunos se hicieron a la mar en barcos y surcaron las rutas comerciales del mundo. También observaron el poder del Señor en acción, sus impresionantes obras en los mares más profundos. Él habló
y se desataron los vientos que agitaron las olas. Los barcos fueron lanzados hacia los cielos y cayeron nuevamente a las profundidades. Los marineros se acobardaron de terror. Se tambaleaban y daban tumbos como borrachos. No sabían qué más hacer. Este pasaje lo leímos hace unos días en el devocional. Y a mí lo que me impactó es que en medio de las tormentas a veces uno no sabe lo que debe hacer. Aunque hay, digamos, toda una normativa y aunque hay parámetros establecidos y aunque hay recomendaciones, sugerencias de todas las entidades responsables de mitigar el riesgo, aún a pesar de eso, en medio de las tormentas la gente no sabe qué hacer. En medio de las tormentas de nuestra vida a veces nosotros tampoco sabemos qué tenemos que hacer. ¿Qué dice la norma? ¿Cuál debe ser la actitud o la decisión que debe tomar una persona en medio de la tormenta? La decisión más sabia es buscar un refugio. Diga conmigo, buscar un refugio. Por eso titulé esta enseñanza hoy así: busca tu refugio. En medio de la tormenta, nuestra decisión debe ser buscar refugio. No debe ser confiar en nuestras propias capacidades, debe ser buscar refugio. Ahora, la palabra de Dios tiene una definición muy particular acerca de lo que son las tormentas. Proverbios capítulo 1, versículo 26 al 27 dice Salomón lo siguiente: por eso me reiré cuando tengan problemas. Me burlaré de ustedes cuando les llegue la desgracia. Cuando la calamidad caiga sobre ustedes como una tormenta. Cuando el desastre los envuelva como un ciclón y la angustia y la aflicción los abrumen. ¿Qué es una tormenta? Los problemas de la vida. ¿Qué es una tormenta? Las desgracias de la vida, las calamidades de la vida, los desastres de la vida, la angustia, la aflicción. En otras palabras, los problemas financieros son una tormenta en la vida. Los problemas familiares, los problemas de pareja son una tormenta en la vida. Los problemas padres e hijos son una tormenta en la vida. Para algunos, perder una materia en la universidad o en el colegio es una tormenta en la vida. Que los amigos no le hablen es una tormenta en la vida. Alguien me decía, estaba hablando con un joven y él me decía: pastor, tal vez usted ya no alcance a entender y a dimensionar que para un joven no tener un celular es una tormenta en la vida. No tener acceso a las redes sociales es un tormento en la vida. Es una tormenta. Yo decía, bueno, ok, ya lo entiendo. Y lo vivo con mis hijos. Para ellos, no tener la oportunidad de ver Netflix o de estar en el celular cuando están de descanso es una tormenta. Cada uno de nosotros va a enfrentar ¿qué? Tormentas. Y Salomón por eso lo dijo: desgracias, problemas, calamidades, desastres, todo lo que produce angustia y aflicción en la vida es una tormenta. Ahora quisiera hacerle una pregunta: ¿cuántos de ustedes, en vista de todos estos acontecimientos, han entrado a buscar cómo se produce un huracán? ¿Cómo se forma un ciclón? ¿Cómo se produce un tifón? El nombre se le da según el lugar donde se origine, pero en el fondo es la misma cosa. ¿Cómo se producen? ¿Por qué? Hay una causa, hay una raíz. El componente central de un huracán es agua caliente y humedad. Donde hay agua caliente y hay humedad, hay un potencial enorme de que se forme un huracán. Se forman las tormentas eléctricas, estas se unen. En el centro de las tormentas se forma un conducto de presión que va jalando hacia arriba el agua caliente. O sea, la temperatura caliente fortalece la tormenta. Y empieza como de pronto un cicloncito, pero termina en un gran huracán. ¿Qué origina las tormentas en nuestra vida? ¿Qué trae los desastres? ¿Qué traen las desgracias? ¿Qué produce las calamidades? ¿Qué hace que nosotros en algunos momentos de nuestra vida sintamos angustias, aflicciones? Causa número 1, nuestras malas decisiones. ¿Por qué muchos de nosotros estamos enfrentando hoy tormentas? Porque hemos decidido muy mal en la vida. Porque tomamos decisiones alejados de la palabra de Dios. La Biblia dice que la voluntad de Dios es la que es buena, agradable y perfecta. Y a veces nosotros seguimos nuestra propia sabiduría, nuestro propio entendimiento.
Hace unos años una persona me llamó una mañana y me dijo, mire, por favor, necesito que me atienda urgente. Estoy pasando una situación muy complicada. Ayer fui a sacar plata del cajero y cuando puse la clave no me dio lo que yo esperaba. Y esta mañana temprano fui a recursos humanos en la empresa y me dijeron qué era lo que estaba pasando. Me embargaron. ¿Problemas qué? Financieros. ¿A cuántos de ustedes los problemas financieros les han generado tormentas en la vida? Este hombre tenía una tormenta. Ese día tenía que cumplir compromisos, tenía que pagar el arriendo, tenía que pagar una cantidad de cosas, pero no contaba con los recursos para hacerlo. ¿Cómo estaba su alma? ¿Cómo estaban sus emociones? Totalmente ¿qué? Revueltas. Su mente no dejaba de pensar en el asunto. Casi no pudo dormir esa noche preguntándose por qué lo habían embargado. Cuando él hizo la pregunta en recursos humanos le dijeron, no, aquí llegó una notificación del juzgado y se la compartimos. Y él pudo leer que estaba embargado porque meses atrás había salido de fiador de una persona y esa persona no pagó lo que tenía que pagar. Proverbios capítulo 6, versículo 1 al 3, ese versículo lo utilizó el Señor para hablarle y le dijo, hijo mío, si has salido fiador por la deuda de un amigo o has aceptado garantizar la deuda de un extraño, si quedaste atrapado por el acuerdo que hiciste y estás enredado por tus palabras, sigue mi consejo y sálvate, pues te has puesto a merced de tu amigo. El hecho de que la otra persona no quisiera pasar o pagar el dinero que tenía que pagar, lo tenía él en medio de una tormenta. ¿Cuántas malas decisiones hemos tomado que nos han llevado a tormentas? Compramos cosas que no teníamos que comprar. Hicimos empresas con personas que no teníamos que hacerlas. ¿Eso genera qué? Tormentas. Esa es la primera fuente. Yo le dije que los huracanes necesitan agüita caliente y necesitan ¿qué más? Humedad. Hay otra fuente de las tormentas en nuestra vida, se llama Satanás. El enemigo genera tormentas. A él le encanta generar tormentas en nuestra vida. Hay un pasaje en la Biblia que habla de un hombre que era muy justo delante de los ojos de Dios. No había un hombre en la tierra como él, su nombre era Job. Pero el enemigo no le encanta ver a la gente prosperar. Al enemigo no le gusta la gente que ama a Dios. Entonces se metió con Job. Dios le permitió, porque hay que entender que Dios a veces también permite las cosas. Y permitió que en la vida de Job se generara una tormenta. El enemigo generó una tormenta. Dios le puso límite a la tormenta. Cuando Satanás le pidió permiso a Dios para actuar en la vida de Job, para que Dios le quitara el cerco de protección, él le dijo, ok, puedes quitarle todo, pero no le vas a tocar la vida. ¿Qué perdió Job en medio de su tormenta? Perdió todo lo que él tenía. Era un hombre muy rico y lo perdió todo. Pero eso no fue suficiente. La tormenta se hizo más fuerte. Pasó de categoría 3 a categoría 5. Y Job perdió a su familia, sus hijos. Estuvo en medio de una tormenta, un ataque demoníaco. Pero también Satanás utiliza la tentación para generar tormentas en nuestra vida. El mejor ejemplo, David. ¿Cuántos han escuchado alguna vez la historia del rey David? Un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Cuántos han escuchado la historia de David? ¿Cuántos han escuchado alguna vez que él tuvo por allá una relación sexual ilícita? ¿Cuántos escucharon eso? ¿Cuántos saben con quién fue que tuvo la relación? Con Betsabé. Digan conmigo, Betsabé. ¿Verdad? Dice la Biblia en 2 de Samuel capítulo 11 que en el tiempo en que los reyes tenían que salir a pelear la guerra, David se quedó. Y David se echó una siestica y se levantó como a las 3 de la tarde, abrió las puertas del palacio, caminó en la azotea y a lo lejos vio una mujer muy hermosa, cuyo nombre era Betsabé. Él mandó a preguntar que quién era esa mujer y le dijeron, esa mujer se llama Betsabé y es la esposa de Urías elitita. ¿Quién era Urías elitita? Era un soldado del ejército de David. ¿Dónde estaba Urías elitita en ese momento? Peleando una batalla por Israel. Y a David no le importó. ¿Qué hizo el enemigo? Le puso la tentación. Y David mordió el anzuelo. ¿Por qué se generan tormentas en nuestra vida? Porque el enemigo nos conoce bien. El enemigo sabe cuál es nuestra debilidad y nos va a poner señuelos para que nosotros mordamos ¿qué? El anzuelo. David lo mordió.
Pasó por alto que ella era una mujer casada. La trajo al palacio, tuvo una relación o tuvo relaciones sexuales ilícitas y fruto de eso se produjo ¿qué? Un embarazo. Ahora tratemos de ponernos por un segundo en los zapatos de David, de Betsabé. Los hombres en los zapatos de David, las mujeres en los zapatos de Betsabé. ¿Cómo se sentiría David cuando le dijo a Betsabé, estoy embarazada? Es un golpe. ¿Qué se generó inmediatamente? Una tormenta. ¿Cómo sería en el caso de Betsabé? ¿Sabe qué le hacían a las mujeres adúlteras? Las apedreaban. Ella se estaba exponiendo a que la mataran. Aunque fuera con el rey, por encima del rey estaba la palabra de Dios. ¿Qué sentiría Betsabé? Entonces David, en medio de su tormenta, tomó una decisión. ¿Cuál es la decisión? Vamos a traer a Urías del campo de batalla y vamos a forzar, vamos a manipular las cosas para que él se acueste con ella y así, colorín colorado, este cuento se habrá acabado. Lo que David no sabía era que Urías era un hombre leal. Y llegó y David hizo todo lo humanamente posible. Lo emborrachó, lo animó, le dijo, le insistió y no pudo. ¿La tormenta qué? Se hacía más fuerte. Más fuerte la tormenta. Solo trate de imaginar todo lo que pasaba por la cabeza de David y por la cabeza de Betsabé. Papelito va, papelito viene. Nada, no quiso, nada. Este hombre no va. ¿Qué hacemos? Pues David, en medio de su tormenta, tomó la decisión de escribirle una carta al general diciendo lo siguiente: hazme el favor, pon a Urías elitita en el frente de batalla. David era un guerrero. David sabía que como general del ejército, la posición más peligrosa, más riesgosa y en donde había más bajas era el frente de batalla. En otras palabras, ¿qué era lo que estaba escribiendo? La sentencia de muerte de Urías elitita. ¿Qué fue lo que pasó? Lo pusieron en el frente de batalla y en una de estas batallas peligrosas lo mataron. Pensaría uno que la tormenta se acabó. Pasó el tiempo de luto. David trae a vivir al palacio a Betsabé. Ya no hay por qué ocultar el embarazo. Y aquí viene la tercera fuente de nuestras tormentas. Dios. Diga conmigo, Dios genera tormentas. En ocasiones, Dios trae tormentas a nuestra vida. No somos nosotros, no es Satanás, es Dios. Dios, que todo lo ve, permitió una tormenta o generó una tormenta en la vida de David y de Betsabé. ¿Cuál fue la tormenta? El hijo que ellos tuvieron murió. Ahora, uno se preguntaría, ¿por qué? Porque Dios tiene un propósito detrás de las tormentas. Diga, Dios tiene un propósito con mi tormenta. Las tormentas afectan el alma, o sea, afectan la mente. ¿Cuántos de ustedes alguna vez han sentido presión en la mente? Todo el tiempo ahí el pensamiento recurrente, constante, que no dejan de pensar. Le están hablando de algo, ahí su mamá, su papá, su hermano, su esposa, su novia, su amigo, su vecino, le están hablando y uno, ¿qué? Porque usted está pensando en ¿qué? En el problema. Una y otra vez el problema. ¿Se acuesta pensando en qué? En el problema. ¿Tiene sueños y son sueños acerca de qué? Del problema. Se levanta y está pensando en él. Problema. Hay gente que no ha podido dormir por los problemas. ¿Cuántos de ustedes alguna vez han tenido insomnio por un problema? Las 10 de la noche, las 11 de la noche, las 12, dele para aquí, dele para allá. ¿Cuento ovejas ahora? No, el problema. Y otra vez el problema. Y se vuelve algo recurrente, repetitivo, obsesivo, no nos suelta, está aquí como que nos aprisiona la mente. Eso es un problema. Afecta nuestra mente, afecta nuestras emociones. ¿Cuántos se han sentido desesperanzados por un problema? ¿Cuántos han querido tirar la toalla, que dicen, no, ya no más, yo no aguanto más, esto está terrible, esto es horrible? ¿Cuántos se han sentido ansiosos? Mi esposa tuvo un accidente hace un año y créame que fueron 3 noches que yo decía, Dios mío, que amanezca, ¿qué pasa? Y esa angustia, esa ansiedad, ese estrés, ese miedo. ¿Cuántos han tenido miedo en medio de la tormenta? Pedro lo tuvo. Y Pedro se hundió en medio de la tormenta porque tuvo ¿qué? Pánico, terror.
Las tormentas no solamente afectan nuestra salud mental, nuestra salud emocional, también afectan nuestra vida espiritual. Las tormentas se encargan de afectarnos también en nuestra vida, en nuestra relación con Dios. Cuando vienen las tormentas, como que perdemos el deseo de orar, perdemos las ganas de venir a la iglesia, nos sentimos cansados, abatidos. Nos sentimos ahí totalmente maltratados. Esas son las consecuencias de una tormenta en la vida de una persona. Y uno podría pensar, pero ¿por qué Dios permite estas cosas? Si Dios es amor, ¿por qué hay huracanes? Si Dios es amor, ¿por qué hay tormentas? ¿Por qué? Hay varias razones. Número uno, Dios permite las tormentas en tu vida o en nuestra vida, en primer lugar, para llamar nuestra atención. Para decirnos, hey, estás dormido. Hey, recuerda que tú no vives simplemente por vivir. Que tu paso por la tierra es un paso temporal. Fíjese la historia del rico insensato en la palabra de Dios. ¿Quién era el rico insensato? Era un hombre que tenía mucho dinero. Tenía muchas cosas. Y un día este rico insensato se sentó a observar todo lo que tenía, que había en una bodega, y dijo, ya no me cabe todo lo que yo tengo. ¿Qué voy a hacer? Y empezó a meditar sobre cuál debía ser su siguiente decisión. Y dijo, ya sé, voy a derribar todo esto y voy a construir un lugar más grande donde yo pueda guardar todo lo que yo tengo. ¿Qué le dijo Dios? Dios le dijo, ¿sabes una cosa? Estás pensando en el ahora, pero no te has puesto a pensar sobre tu eternidad. Eres un necio. Esta noche te vas a morir y luego ¿qué? Y así nos pasa a nosotros. A veces estamos pensando mucho en las cosas, ¿cierto? Como el del Salmo 107, salimos a navegar por el mundo, salimos a hacer comercio por todas las naciones del mundo. Ahora hay que trabajar, hay que estudiar, eso está bien, pero no podemos perder el foco. Nuestro objetivo debe ser ¿qué? El reino de Dios. Ese debe ser nuestro centro. No debemos salirnos de ahí, siempre tenemos que estar enfocados en eso. Pero desafortunadamente a veces nos distraemos. Y entonces Dios dice, tengo que llamar su atención. Y como somos un poquito duros y obstinados, Dios que permite tormentas para decirnos, hey, despierta. Eso le pasó a un profeta llamado Jonás. Dios le entregó una misión y le dijo, quiero que vayas y prediques en una ciudad que se llama Nínive. Dile a la gente de esa ciudad que su maldad ha llegado hasta el cielo, que viene el juicio. Y Jonás no quiso. Jonás se fue hasta un puerto, pagó un tiquete de barco y se fue hacia el otro lado. En el viaje vino una tormenta. ¿Qué me llama la atención de Jonás capítulo 1? Que mientras el barco se estremecía, subía hasta el cielo y bajaba hasta las profundidades en medio de la tormenta, Jonás estaba dormido. Mira al de lado y dígale, despierta. Despierta, no más sueño espiritual. Segunda razón, Dios a veces permite las tormentas para estremecer nuestro corazón y hacernos ver que estamos pecando. ¿Por qué el hijo de David y Betsabé tuvo que morir? Porque había una consecuencia del pecado. Porque la Biblia dice que la paga del pecado tiene una consecuencia. Mis malas decisiones siempre tendrán consecuencias negativas. Las decisiones buenas que yo tome en la vida tendrán consecuencias positivas. Hay una ley espiritual. Dios le estaba diciendo a David, hey David, estás desconociendo una ley espiritual, la ley de la siembra y la cosecha. No esperes cosechar peras si sembraste manzana. Entonces Dios le estaba diciendo a David, sembraste pecado, cosechaste las consecuencias del pecado, que es muerte. Dios llamó la atención. ¿Cuál fue la reacción de David? Está en el Salmo 32 y en el Salmo 51. En el Salmo 32 David dijo lo siguiente, mientras yo oculté mi pecado, yo me fui consumiendo. La tormenta lo consume. David estaba siendo carcomido por la culpabilidad.
Él había tapado el pecado. Muchos de sus cercanos callaban para no decir nada de lo que él había hecho. David aparentemente se sentía libre, pero en realidad la tormenta la llevaba ¿a dónde? Adentro. ¿Usted se imagina cómo sería el pensamiento de David cuando veía esa barriga o a ese bebé? Yo lo maté. Yo lo maté. Y él dijo, hasta que no confesé mi pecado y me aparté de él, alcancé misericordia. ¿Por qué pudo escribir eso? Porque él vivió una tormenta. Porque su hijo murió y entonces Dios le dijo, humíllate, pídeme perdón y lo recibirás. ¿Por qué más se presentan las tormentas? Dios permite tormentas para que me parezca a Jesús. Entre más fuerte la tormenta, más fuerte es mi corazón. O sea, más duro es mi corazón. Uy, pero ¿por qué me siento así? Dios me está dando con todo. Es que la tormenta es directamente proporcional a la dureza de tu corazón. O sea, cuéntame tu tormenta y yo te diré la clase de corazón que tienes. Uy, pero es que Dios no me ha dejado salir. Mire, yo entro a una y voy medio sacando la cabeza y ¡pácate otra vez! ¿A cuántos les ha pasado así? Y voy saliendo del problema financiero cuando ¡pácate ahora la salud! Y salgo y trato de sacar la cabeza y no puedo. Así de duro es el corazón. La dureza de nuestra prueba es proporcional a la dureza de nuestro corazón. La dureza de la prueba es directamente proporcional al orgullo y a la testarudez de nosotros en aprender lo que Dios quiere enseñarnos. Si yo aprendo rápido, créame que la tormenta va a pasar rápido. Si yo me demoro en aprender, la tormenta va a arreciar. ¿Cuántos han oído en los últimos suestes? ¿Cuántos han oído suestes en los últimos días aquí? Aquí han habido unos suestecitos. Hubo uno hace como 20 días y decía, Señor, esto se va a caer. Temblaban las ventanas. Y el Señor me decía, así a veces son las tormentas en la vida de la gente, por su dureza. No seas duro, dile al de lado, no seas duro. Dios sabe que el mejor taller para labrar la vida de una persona es el sufrimiento. Me atrevo a decir, lo aseguro, el 95% de las personas que estamos en este lugar hemos venido a buscar de Dios por el quebrantamiento. Una tormenta. Hace 21 años yo empecé a vivir una tormenta. El 26 de septiembre cumplo 21 años de haber sido puesto en medio de una tormenta. Si esa tormenta no hubiera pasado, yo no estaría aquí. Fue lo que Dios dijo, Dios me buscó por aquí, Dios me buscó por allá, me dijo con lazos de amor. ¿No aprendiste con lazos de amor? Pues la disciplina, porque el padre al hijo que ama, corrige, disciplina. La disciplina duele, pero la disciplina produce fruto. Dios permite la tormenta para que podamos pasar del conocimiento al entendimiento. Son dos palabras diferentes. Yo puedo conocer de Dios y no entender quién es Dios. No puedo tener la revelación de quién es Dios. ¿Qué me ha enseñado a mí las tormentas? La revelación de quién es Dios. Mis tormentas, la de hace 21 años, me reveló muchas facetas que yo no conocía de Dios, que yo no entendía. Oía a la gente decir, lo conocía porque la Biblia lo dice, de que Dios es proveedor, pero nunca lo había experimentado en mi propia vida. Hoy con certeza, hoy con seguridad le puedo decir que Dios sí es proveedor, pero no porque alguien me lo contó, sino porque lo he vivido en mi propia vida. Sé, entiendo, mi espíritu, mi alma comprenden quién es Jehová Jireh, el proveedor. Hoy entiendo lo que Abraham dijo en el monte Moriah, hoy lo entiendo. Pero eso fue fruto de una tormenta. He conocido al Dios sanador. En mi vida personal he podido experimentar al Dios de justicia. He visto cómo Dios ha juzgado situaciones a favor mía.
Porque Dios bendice a los que actúan en justicia y siempre hacen lo correcto, dice la palabra. Yo sé quién es Jehová Tsidkenu, porque Él ha peleado en justicia por mí. He visto al Dios de paz, porque me he podido acostar en medio de mis tormentas a dormir en paz. Como dice el Salmo 4:8, en paz me acosté y asimismo dormí, porque tú me hiciste dormir confiado. Dios se ha revelado a mi vida como Jehová Shalom en medio de mis tormentas. Dios me ha mostrado en medio de mis tormentas. Cuando mis enemigos vienen, Dios me ha mostrado que Él es Jehová Sabaoth, el que pelea por mí. Yo sé quién es Jehová de los ejércitos, porque Él me ha dado la fuerza que le dio a David para pelear contra los gigantes. Yo lo he visto. He visto al galardonador. He visto a Dios en muchas dimensiones que van más allá del simple conocimiento y que se establecen en la vida de una persona a través de la revelación que viene por la tormenta. La tormenta Dios la permite en tu vida y en mi vida para que aprendamos algo que está por encima de todos nosotros. El único que tiene control de todas las cosas es Dios. Nadie puede controlar un huracán, solo Dios. Nadie puede controlar las tormentas de la vida, solo Dios. ¿Qué dicen los cánones acerca de las tormentas? ¿Cuál es la recomendación de los expertos? ¿Qué dicen los especialistas en el tema? Hay una tormenta, busca un refugio. Dile al de al lado, cuando hay tormentas, debes buscar el refugio. Proverbios 18:10 nos dice, ¿cuál es ese refugio? Dice, el nombre del Señor es una fortaleza firme. Los justos corren a Él y quedan a salvo. ¿A quién tienes que correr? ¿Sabe qué he aprendido también en mi experiencia personal, ministerial? Que mucha gente no corre a Dios en medio de la tormenta. Empiezan a soplar los vientos y la gente o nosotros tenemos la tendencia de agarrarnos a cualquier cosa. Empieza a soplar vientos de problemas financieros, agarrémonos del prestamista. Hay problemas en el matrimonio, agarrémonos de cualquier cosa, menos del refugio verdadero. Dios me hablaba en estos días y me decía, hay gente que está en la tormenta y está agarrado al ancla de su pasado. Ahora, todos los que son marineros saben que la forma de darle estabilidad a un barco para que se quede en un lugar son las anclas. Y Dios me hablaba esto. En medio de la tormenta la gente empieza a sacar las anclas que tiene adentro. El orgullo, el dolor, la culpabilidad, la vergüenza, la tristeza, la melancolía. Nos agarramos de la preocupación. El Señor me decía, mira, suelta el ancla de la preocupación. Estamos en la tormenta y estamos anclados ¿a qué? Ansiosos, afanados, desesperados, angustiados, estresados. Somos masoquistas. Nos gusta sufrir. Nos gusta permanecer en la tormenta cuando Dios nos está ofreciendo un refugio seguro. ¿Qué es lo que Dios quiere hoy para nosotros? Que soltemos las anclas y que nos agarremos de la única ancla verdadera. La Biblia dice que la única ancla verdadera es Jesucristo. No hay otra ancla que te pueda dar estabilidad, que te pueda dar confianza, que te pueda dar ánimo, que te pueda dar aliento. Dios es ese refugio. Y como todo buen refugio tiene un nombre. Ahora cerca de algunas clínicas hay casas de paso. Casa de paso, el buen pastor. Casa de paso, Jehová te ama. No importa el nombre. Dios quiere que hoy veas un refugio. Y ese lugar se llama fidelidad de Dios. ¿Por qué podemos ir a buscar hoy ese refugio? Porque Dios es fiel. Ese lugar está lleno de fidelidad. Fidelidad, fidelidad. ¿Por qué la fidelidad es tan importante? Porque la fidelidad da estabilidad, la fidelidad da firmeza, la fidelidad da certeza, la fidelidad no cambia, la fidelidad establece un lugar como algo duradero, la fidelidad es inquebrantable.
La fidelidad es algo que nos da certeza 100%. La fidelidad significa que puedes apoyarte en ese lugar con seguridad. ¿Por qué la gente puede ir a un refugio donde hay huracanes? Porque ese lugar está construido con unos parámetros que permiten a ese lugar resistir los embates de vientos de más de 300 kilómetros por hora. Resisten los golpes de todos los elementos que pueden venir en medio de huracán. O sea, el huracán puede coger un carro, 10 carros y estrellarlo contra las paredes de ese lugar y no se van a caer porque es un lugar seguro. ¿Qué vas a encontrar tú en el refugio de Dios? Esa seguridad, esa certeza de que ese lugar nunca se caerá, que tus pies nunca serán movidos porque estás establecido sobre la roca perfecta. Dios tiene una expectativa y es lo que quiero compartirle en esta mañana. No espere a estar en medio de una tormenta para buscar el refugio. Tal vez hoy estás disfrutando de un viaje placentero por el mar. Tal vez hoy estás paseando hacia las islas que nos rodean aquí cerca. Tal vez estás preparando ese viaje y estás listo y preparado porque el día está soleado. Pero Dios dice, no importa lo que estés viendo afuera, es mejor vivir en el refugio. No esperes a estar en medio de la tormenta. No esperes a estar envuelto del ciclón para decir, necesito auxilio. Dios no quiere que tú seas como el hombre que escribió que desde el pozo de la desesperación le gritó al Señor. Dios no te quiere ver en medio del lodo cenagoso para sacarte de ahí. Él quiere establecer tus pies hoy sobre un lugar seguro, sobre un lugar donde los vientos no te van a mover, un lugar que no se va a inundar. Dios quiere que hoy escuches su palabra. Aún si estás en medio de la tormenta hoy, te sientes que te estás ahogando, que las aguas te están pasando por encima, como lo dijo Jonás. Si sientes que las algas te están arropando el cuello, corre hoy al refugio. Corre hoy al lugar seguro. Dios hoy nos está dando esa oportunidad. La expectativa de Dios se resume en Mateo 7, 24 al 27. Dice que todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio, como la persona que construye su casa sobre una roca sólida. Aunque llueva a cántaros y suban las aguas de la inundación y los vientos golpeen contra esa casa, no se vendrá abajo porque está construida sobre un lecho de roca. Sin embargo, el que oye mi enseñanza y no la obedece es un necio, como la persona que construye su casa sobre la arena. Cuando vengan las lluvias y lleguen las inundaciones y los vientos golpeen contra esa casa, se derrumbará con un gran estruendo. Ese sueste que hubo hace 20 días, no me acuerdo exactamente, un mes ahí en el IMAD, fue tremendo. Le arrancó la fachada a un concesionario. Arrancó techos de todo ese lugar. Un edificio que están construyendo allá atrás, literalmente los muros que habían hecho en algún material los movió, los tiró. Ese mismo sueste en mi casa se veía terrible. Sonaba durísimo. El agua golpeaba con violencia. Yo creo que muchos nos inundamos en algunas partes, pero el Señor me decía, confía. En medio de lo que sonaba a esa hora en la madrugada, yo le decía, Señor, guárdanos, protégenos. Y me decía, ¿y tú no confías en la casa en que vives? Y yo le dije al Espíritu Santo, sí. Y me dijo, ¿por qué confías en ella? Y le dije, Señor, porque yo la hice. Yo la construí. Yo sé los materiales que tiene la casa. Yo sé que el hierro que decía el cálculo estructural está puesto ahí. No faltaba una varilla. El techo de mi casa lo reforcé para que no entrara el agua. Le puse un manto especial porque quería estar protegido contra el agua. Y el Señor me dijo, no importa lo duro que sople, tu casa no se caerá, porque tu casa es un lugar seguro. Lo mismo te quiero decir en esta tarde. No importa lo duro que sople la vida, el refugio de Dios es seguro. Es seguro. El profeta lo profetizó. Isaías dijo,
Aunque pases por las aguas, no te anegarás. Aunque pases por el fuego, por las pruebas de la vida, no te quemarás. Porque Él es refugio seguro. Ese refugio se llama fidelidad de Dios. ¿Cuál es la llave que abre ese refugio? Solo hay una llave que abre el refugio y se llama la fe. Confianza en Dios. Confianza en sus promesas. Deuteronomio 7:9 dice: reconoce por lo tanto que el Señor tu Dios es verdaderamente Dios. Él es Dios fiel, quien cumple su pacto por 1000 generaciones y derrama su amor inagotable sobre quienes lo aman y obedecen sus mandatos. Dios es fiel. ¿Sabes qué me duele a mí? Que aunque ese lugar está lleno de fidelidad, hay gente que no quiere entrar. Hay mucha gente que piensa de manera equivocada que para entrar al refugio del Señor se necesita entendimiento. Yo quiero el refugio de Dios, pero primero explícame por qué la tormenta. Y sabes que el Señor te dice: tú no deberías esperar a entender para entrar. Refúgiate y luego más adelante se te dará el entendimiento de la tormenta. Hay gente que al no entender la razón de la tormenta dice: prefiero aferrarme a mi ancla, y prefieren estar ahí anclados al dolor, anclados al pasado, anclados a la falta de perdón, anclados a la amargura, anclados al resentimiento, anclados a la angustia. Dios no quiere que tú sigas anclado a eso. Él quiere que tú seas libre. Entra al refugio. Jesús lo dijo en Juan 13:7. Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. 26 de septiembre de 1998, una fuerte tormenta. Y yo le decía: Señor, ¿por qué? Y el Señor me decía: solo entra al refugio. Yo no conocía de Cristo, pero entré al refugio y poco a poco, al pasar los años, he ido entendiendo la razón de esa tormenta. Para entrar al refugio no hay que entender la tormenta, es fe de que Dios tiene el control, y a los que amamos a Dios todas las cosas operan para bien. 18 años atrás, otra fuerte tormenta. ¿Qué me dijo el Señor? Entra al refugio, permanece en el refugio, disfruta el refugio. Hay comida, hay bebida, hay luz, hay agua, hay todo lo que tú necesitas en el refugio. ¿Por qué quieres buscar afuera lo que yo te doy adentro? Problemas financieros, no tenía plata, me tocaba pedirle a mi esposa: dame para el pasaje. Entiendo el dolor del hombre hoy que me dice: no tengo para proveer mi casa, me siento mal. Lo entiendo, hoy lo entiendo. En medio de la tormenta solo tuve que entrar y confiar de que la tormenta iba a cesar, la tormenta iba a pasar. 6 años atrás, mayo del 2013, mi primer hijo muere. Y el Señor me dijo: no necesitas entenderlo. Ahora no lo comprendes, más adelante lo entenderás. Entra al refugio. Y me refugié esa noche en la presencia de Dios. No lo entendí, me dolió, pero hoy puedo ver que Dios ha usado eso para consolar a otros. Usted no se imagina cuántas veces Dios me ha dado la oportunidad de mirar a otro que ha perdido un hijo y decirle: entra al refugio. Entra al refugio, descansa en la presencia de Dios, usa la llave de la fe y confía. Más adelante lo entenderás. No se necesita preguntar hoy por qué, simplemente es confiar. ¿Qué vas a encontrar en el refugio? Todo buen refugio tiene cosas. El refugio de Dios tiene perdón. Estás en medio del problema por tus propias decisiones. Ok, Señor, esta tormenta la generé yo.
Así que hoy te pido que me perdones y Dios te va a perdonar. En ese refugio vas a encontrar fuerza sobrenatural para vencer la tentación. La Biblia dice que no seremos tentados más allá de lo que podemos resistir y que Dios en su fidelidad también nos dará la salida. En ese refugio encontrarás nuevas misericordias. Las misericordias de Dios no decaen, aumentan, porque Dios es fiel. En ese lugar encontrarás protección del mal. ¿Sientes que el enemigo te cogió de saco de boxeo? Entra al refugio. Dios es fiel para guardarnos del mal. En ese lugar, en ese refugio encontrarás consuelo, porque Él desea consolarnos para que cuando venga la tormenta de otra persona yo lo pueda abrazar y decirle: ¿sabes qué? Hay un lugar seguro, hay un refugio en donde encontrarás todo lo que tú necesitas, consolados para consolar. En ese lugar encontrarás esperanza, porque a los que amamos a Dios, todas las cosas operan para nuestro bien. En ese lugar encontrarás paz, la paz que el mundo no te puede dar, la paz que las riquezas no te darán, la paz que tus amigos y las palabras de tus amigos no te darán. Son las que vas a encontrar ¿en dónde? En el refugio. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará tu mente y tu corazón en Cristo Jesús. No sé si estés pasando tormentas o no. Lo único que hoy tenemos que oír es la voz de Dios diciendo: entra al refugio. Si estás pasando problemas, dificultades, si estás pasando calamidades, desgracias, si estás viviendo momentos de aflicción, de turbación, si no estás pasando nada y quieres entrar al refugio, yo quiero invitarte hoy a que te pongas de pie. Si quieres aceptar la invitación del Señor de estar en ese lugar seguro, levanta tu mano y dile: yo quiero estar ahí, Señor. Yo quiero estar ahí. Y lo primero que tenemos que hacer hoy es soltar las anclas equivocadas. Nos hemos aferrado con firmeza a cosas que no nos hacen bien. Y la primera ancla que tenemos que soltar en esta tarde es la culpabilidad. Tal vez la tormenta que hoy estés viviendo es fruto de tus malas decisiones, pero el Señor te dice: ya, suéltala. No hay condenación para el que está en Cristo Jesús. No más. Suéltala. Y perdónate hoy. Perdónate. Ya Dios te perdonó. Dios es fiel y justo para perdonarnos. Dios quiere sanar nuestro pasado. Suelta el ancla de la culpabilidad. Suelta el ancla del dolor. No te aferres más a ese dolor. Estás en medio de la tormenta. Suelta el ancla del dolor y busca el refugio. Hoy renuncio a ese dolor. Renuncio a estar aferrado a mi tristeza. Renuncio en el nombre de Jesús a estar aferrado a mi depresión, a mi desánimo, a mi desesperanza. Renuncio en el nombre de Jesús a estar aferrado a esa melancolía, a esa soledad. En el nombre de Jesús, ya se fue, hoy se va. En el nombre de Jesús suelto esa ancla. Por andar agarrándola, no camino hacia el refugio. Ancla de vergüenza, te vas. Ancla de condenación, te vas de mi vida. Depresión, desesperanza, fuera. En el nombre de Jesús. Angustia, fuera. En el nombre de Jesús. Fuera.
estrés fuera. Soltamos todo eso. Y ahí tú tienes ahora una llave en la mano. Úsala, busca el lugar que se llama fidelidad de Dios. Y abre la puerta. Es un lugar que está rodeado por montañas. Porque el Señor dice: rodea Jerusalén con montañas. Así te rodeo hoy yo, dice el Señor. Es un lugar seguro. Es un lugar inexpugnable para el enemigo. Si el enemigo se ha levantado contra ti, lo vas a ver venir por un camino, pero ellos mismos por 7 distintos huirán. El mismo enemigo trabajará para ti, porque lo malo Dios lo convierte en bueno, porque Él pone vallado alrededor de nosotros. El enemigo quiso afligirme, pero así he llegado a conocer al Señor. Me ha sido bueno haber sido afligido. En esta tormenta estoy conociendo una nueva dimensión de mi Padre. Tú eres mi proveedor. Tú eres mi justicia. Tú eres mi sanador. Tú eres quien pelea por mí. Tú eres quien me defiende. Ay de aquel que se mete con uno de tus hijos. Mejor les habría valido no meterse conmigo. Ahora tienen que pelear contigo. Tú eres Jehová de los ejércitos. Pelea por nosotros. Aún, Señor, si la tormenta la generaste tú, dejamos de ocultarte las cosas. Dejamos de estar adormecidos. Nos despertamos, nos levantamos y vemos tu fidelidad. Vemos tu fidelidad. No moriremos, sino que recibiremos nuevas fuerzas. Si estás en medio de la tormenta, en ese lugar seguro, vas a recibir fuerza nueva, fuerza. Levanta tus manos y recibe fuerza, fuerza sobrenatural, fuerza, fuerza. Hoy el Señor quiere derramar sobre ti la unción del águila. El águila vuela en medio de la tormenta. Dios le da la capacidad de volar en medio de las tormentas. Sus alas son resistentes porque el águila va a pasar y el águila va a llegar al refugio. Hoy recibimos de Dios fuerza sobrenatural. Y aunque pasemos por las aguas, no nos inundaremos. Y aunque pasemos por las pruebas de fuego de la vida, no nos quemaremos. No nos quemaremos. Saldremos en victoria en el nombre de Jesús. Porque Dios no deja en vergüenza al que confía en Él. Porque Él es galardonador de los que lo buscan. Porque la disciplina de hoy no se compara con el fruto que daremos para la gloria del Padre. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.